Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea. Desde que Cristo en el Calvario ya venció mis pecados, por su sangre perdonó. Ahora soy libre de la cruel condenación. Desde que Cristo de mis pecados me limpió. Y en el Calvario la batalla Él ganó. Y al infierno para siempre derrotó. Y en el madero de la cruz Él padeció. Y con su sangre eterna Él me dio. Aleluya. Él venció en el Calvario. Bendito su nombre. Desde que Cristo en el Calvario ya venció la miseria de mi vida sucumbió. De la riqueza de su gloria vivo ya, y en lugares celestiales me sentó. Y en el Calvario la batalla Él ganó. Y al infierno para siempre derrotó. El madero de la cruz Él padeció. Y con su sangre vida eterna Él me dio. Así es. Él venció para vencer. Nadie lo vencerá. Él venció para siempre. Ahora soy libre. Ser ya libre es. Ya no hay temores ni tristezas para mí. Yo vivo en Cristo y el morir ganancia es. Desde que Cristo es el dueño de mi ser. En el Calvario la batalla Él ganó. Y al infierno para siempre derrotó. En el madero de la cruz Él padeció. Y con su sangre vida eterna Él me dio. Qué bueno es el Señor. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Qué maravilla. Él venció para vencer. A su nombre. Primera carta de Juan 1:1
en adelante. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su amado Espíritu Santo. Dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dando un gloria a Dios, puede tomar sus lugares. Bendito Dios. Quiero compartirles la palabra de Dios bajo el tema plenitud de gozo en el creyente. Ya son varias veces que paso el puente, que seguramente ustedes conocen bastante, donde comentan y dicen que hay muchas personas de diferentes edades que se quitan la vida. Y hay letreros alusivos para que las personas de alguna manera no se quiten la vida. Todo familiar de aquellos que han muerto no tienen alegría ni gozo, tienen mucha tristeza. Y seguro que algunos que murieron ahí ni siquiera lo han encontrado. Eso produce tristeza. Eso es viendo de ese ángulo. Y en cuanto a nosotros, por ejemplo, hemos estado en una fiesta tan gloriosa y tan maravillosa que realmente satisface nuestra alma. No hay contentamiento más grande y mayor que lo que hemos vivido en estos días. Todo por tener a Cristo en nuestra alma y en nuestro corazón. Aleluya. Y esta carta que escribe el apóstol tiene algunos propósitos. Y el autor es el mismo, gloria a Dios, que lo testificaron ya sea Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, testificaron en el siglo II acerca de la autoría de este libro, que fue el mismo apóstol Juan, quien es el autor de los evangelios, porque hay muchos textos bíblicos y narraciones que se asemejan bastante al evangelio de Juan. Por ejemplo, podemos preguntarnos para qué se escribió, y encontramos en el versículo 4, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando leemos en el versículo 2, el capítulo 2, el versículo 1, hay un propósito más. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si vemos el capítulo 5 y el versículo 13, podemos notar, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. Viendo el propósito de esta carta, cuando se lee esta epístola, no hay en realidad un destinatario claro como la epístola de Pablo, que escribía a Gálatas, a Corintios, a Éfeso, a Filipenses, etc. En este sentido no hay un destinatario claro, pues entendemos que es una carta general que se haya escrito para poder alentar y animar a la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva estaba sufriendo algunos
errores doctrinales. Por ejemplo, tenemos ahí el docetismo, que creía en esta época que Jesús sencillamente era un espíritu, que no era humano y no tenía cuerpo, sino que los que predicamos de Jesús o los que predicaban de Jesús en esta época se habían inventado a Jesucristo. Y esa doctrina estaba arrasando con gran fuerza y muchos cayeron en su doctrina. Gloria a Dios. Por eso dice el versículo 19 del capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces esa doctrina estaba arrasando con gran fuerza y hacía que mucha gente creyente en Dios se alejara del propósito verdadero de Dios. Y mucha gente creía en esta época que Jesucristo pues era solo un espíritu y nada más. Y entonces, ¿en quién tendríamos la vida eterna? Si Él es mero espíritu, aunque Dios es espíritu, lo que pasa es que negaban aquí que Jesús fue hombre. Eso es a lo que me refiero, porque Dios es espíritu, obviamente. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios es espíritu, ¿verdad? Pero decían acá que en realidad más al trasfondo que estos hombres que creían en Dios o en Jesucristo se habían inventado a Jesucristo. Solo eran meras invenciones, inventos de aquellos primeros cristianos. Así que estos religiosos pues tergiversaban la doctrina. Entonces, aparentemente, para los que creían en Jesucristo hecho carne, hecho hombre, entonces no había esperanza. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Si es cierto que Él no existe, si es cierto que Él se hayan inventado, entonces, ¿qué esperanza? Y para mí, decían los creyentes, ¿qué hacemos? Y entonces, con ese propósito de poder corregir la doctrina de esta época, es que el apóstol Juan escribe esta carta. Y entonces él empieza testificando y dice lo que era desde el principio. Eso mismo podemos encontrar en Juan 1:1. En el principio era el verbo, ¿verdad? Vamos a leerlo un momento, Juan 1:1. Precioso nuestro Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Entonces, Juan dice, porque Juan es uno de los testigos oculares de Jesucristo. Porque nosotros creemos por fe. Nosotros creemos porque está escrito en la palabra, mas no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo. Creemos por fe. Mira lo que dice el apóstol el apóstol Pedro en su primera carta. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero el apóstol Juan era un testigo ocular. Y él dice, no lo crean a esos farsantes. No crean a esos mentirosos. Y no crean a esas doctrinas raras. Doctrinas falsas. Doctrinas sin fundamento. Doctrinas sin experiencia de vida cristiana. Doctrinas sin un encuentro personal con Dios. No crean esas doctrinas. Él dice lo que era desde el principio, hablando acerca de Dios,
Y también podemos aludir en este caso al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos oído, gloria a Dios, lo que hemos oído. Por ejemplo, Mateo 13, 16. Bendito el Señor, maravilloso Jesucristo. Mateo 13, 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces, Jesucristo en vida le predicó a sus apóstoles, y a los 70 que llamó después, en el Sermón del Monte le predicó a un gran número de personas, y durante su ministerio le predicó a mucha gente. Y estos discípulos y muchas personas más de esta época eran testigos presenciales. Han oído el mensaje de Jesucristo, han visto predicar a Jesucristo. No venían a contarle a nadie algo que no sabían, sino que era real, real. Entonces Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Gloria a Dios. De esos hablamos. Porque en realidad nadie, absolutamente nadie, puede hablar de lo que no sabe, mucho menos de lo que no conoce. Porque nadie se podría parar en algún altar del templo a hablar acerca de Jesucristo sin tener una experiencia con Él. Aleluya. Porque ninguno de nosotros nos atreveríamos a salir a la calle y decirle a la gente: Cristo te ama, si nunca hemos experimentado el amor de Dios. No puede uno salir a los parques y decirle: amigo, Cristo puede romper tus cadenas, si usted vive esclavizado, encadenado de los vicios. No podemos decirle a la gente: oiga, Cristo te sana, si usted nunca se sanó. Si lleva bastante tiempo de cristiano evangélico y no ha experimentado la sanidad de Dios en su cuerpo, debiéramos de experimentarlo. Eso no es solo para el enfermo que nos pide oración por las pantallas, una petición. Ese es para nosotros. La promesa son para los hijos y los hijos de Dios. Entonces, dice el apóstol: de eso les hablamos, porque eso es necesario para, como dice el versículo 4, para que el gozo sea cumplido. Porque de lo contrario, si usted no sabe quién es Dios, ¿en qué se va a gozar? Si usted no sabe quién es su Salvador, ¿cómo se va a gozar? Si usted es un seguidor de alguien desconocido, ¿cómo se va a gozar? Aleluya. Pablo habla de la bienaventuranza o de la bienaventurada esperanza, porque él sabe que él va a volver. Sabemos que él va a volver. Y entonces, si nosotros vamos a también hablar, va a ser de lo que hemos vivido. Gloria a Dios. Aunque ahora no lo vemos, pero de lo que hemos experimentado en nuestra vida. Gloria a Dios. Porque usted, lo que no se gozó, lo que no haya sido bendecido en la convención, yo creo que ha sido bendecido todos, pero hay quienes que han detenido la bendición de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de lo que no hemos experimentado en esta convención? ¿Cómo usted va a decir: yo voy a mi país ahora a hacer la obra de Dios, si ni siquiera ha experimentado la gloria en estos días de convención? ¿Cómo usted va a decir: ahora sí voy a mi familia, voy a poner la mano y se ora y se sana? Sí, ni siquiera experimentó la sanidad en esta convención. Llevabas meses orando, buscando la sanidad y no aprovechaste en esta convención. Llevabas meses en el corazón, ¿verdad?, deseando el mal ajeno y quería que Dios haga algo en su vida y no le permitió a Dios y sigue el odio en el corazón. Entonces no se puede hablar algo que no se experimente en el alma, en el corazón. Gloria a Dios.
Aleluya. Porque si hablamos de plenitud, en este caso, el plenitud de gozo, hablamos que la Biblia habla de esto, la condición de algo que se ha logrado o alcanzado por completo. ¿Han alcanzado el gozo usted? Gloria a Dios. Pero entiendo que el gozo será cumplido en su totalidad cuando lleguemos a la patria celestial, dice Apocalipsis, donde toda lágrima se enjugará. Gloria a Dios. Mientras tanto, acá hay guerras y hay todo. Y cuando hablamos de gozo, hablamos de posición del alma en un tono de satisfacción. Gloria a Dios. Pero este gozo del alma, en cuanto a la vida cristiana, está pegada a la moralidad y a la ética. ¿Por qué? Porque hay goces del mundo, placeres del mundo, pues pecaminosos. En cambio, bíblicamente, el goce, el placer del alma está pegado a la santidad, está pegado a la moralidad y está pegado a la ética bíblica, a la ética de Dios. Maravilloso Jesucristo. Por eso nuestro gozo no es cualquier cosa. Gloria a Dios. Y entonces también podemos hablar de la comparación de la felicidad y la alegría, porque no es el mismo, aunque parecen sinónimos, no es el mismo, porque la fidelidad es la cualidad de la emoción, o la felicidad es la cualidad de la emoción. Por ejemplo, si a usted le dice a alguien, te voy a regalar un celular, usted está contento y está feliz. Y cuando alguien ya te lo dio el teléfono en la mano, usted está feliz. Está tan feliz, al mismo tiempo está tan triste que alguien se lo va a robar. Entonces, la felicidad no es tan completa. Si alguien le regala el carro, usted está tan contento por la llave que tiene, pero está preocupado porque lo puede chocar. Entonces, no es la felicidad, es parte de la emoción. En cambio, la alegría bíblicamente es comparada con el gozo y habla de la cualidad del espíritu, cosa del corazón, y eso no cambia. Cuando hay gozo de parte de Dios en mi vida, no cambia. Alguien me roba el teléfono y yo sigo gozoso. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios me dio no depende del teléfono, no depende del carro, porque sigo alegre, sigo contento, sigo alabando a Dios, sigo glorificando a Dios, y no hay nada, absolutamente nada, que me quite el gozo. Aleluya. Maravilloso nuestro Dios. Por eso el apóstol dice, estas cosas en el 4 os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, para que después de descarriarte de este redil y vayas a escuchar la doctrina falsa, y entonces no andes decepcionado con los engaños de los falsos. Te escribo esto para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios, porque nadie se va a gozar con la mentira, aunque la mentira es sutil y es engañoso. Porque como leí, ese fruto prohibido, ¿verdad? Era delicioso ante la vista del ojo, pero eso trajo problemas. Así es la mentira. Pareciera que fuera agradable, pero cuando viene el pecado, el error, y cuando se descubre la falsedad y la mentira, trae grande amargura, trae grande decepción. Y entonces lo que el apóstol Juan no quería es que los hermanos se vayan allá siguiendo los falsos y que luego acaben decepcionados. ¿Cuántos de entre nosotros que antes estuvieron congregando, orando, vigilando, ayunando, escuchando la palabra entre nosotros, se fueron y hoy están decepcionados? Gloria a Dios. Pero si tan solamente hubieran leído la palabra de Dios, estuvieran gozosos. ¿Cuánta gente habrá dicho en estas semanas, cómo no me hubiese gustado estar en esa convención?
Si no me hubiera salido de aquel remanente, yo estuviera allí presente. Si mi carne no era más fuerte, yo hubiera estado allá. Porque cuando la carne gana al espíritu, ya la gente no ama la palabra, no ama las cosas espirituales. Gloria a Dios. Y cuando se ve en la Biblia, el gozo no solo viene porque es regalo, tengo a Cristo en el corazón, no solo por esas cosas. Mira, vamos a ver en la Biblia por qué también viene el gozo. Gloria a Dios, la plenitud del gozo. Mira, Juan 16, 23. Dice la palabra: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, mira, el gozo bíblico está relacionado con la oración. Porque nadie puede decir, hermano, yo estoy en victoria y yo ando gozoso, si no lleva una vida de oración. Porque el gozo está íntimamente ligado con la oración. Porque si usted está manejando en la calle y lo chocan, y si usted no está orando, es capaz de golpear y pelearse con aquel individuo. Pero si usted está en íntima comunión con Dios, lo que va a salirle es palabra de edificación y hasta ganárselo a aquel que le chocó el carro. Es necesario. Y entonces, porque mucha gente se van a los lugares liberales, a templos liberales, a iglesias liberales, buscando el gozo. Pero ¿cómo es posible? No se puede encontrar gozo en esos lugares donde no hay oración. Alguien dijo en una ocasión: mira, Juliana y tal, le invito a mi iglesia, porque allí es un gozo, pero desde las 7 hasta las 5 de la mañana, un gozo pero terrible. Y yo decía, ¿cómo será ese gozo terrible? A ver, explícame eso. Ella decía, mira, lo que pasa es que desde las 7 empieza el concierto cristiano hasta las 5 de la mañana, decía la señora, full concierto. Y entonces, ¿y cómo se goza? No, me gozo bailando al ritmo con mis banderas, me gozo dando la vuelta, me gozo bailando toda la noche al ritmo de la música. Eso es carnalidad. Y de seguro que va a la casa amargada esa noche. O esa mañana llega a la casa amargada y molesta, enojada, a pelearse con los gatos y con los perros. Porque así no hay gozo. Porque en eso no hay llanto, no hay lágrima, no hay reconciliación, no hay consagración. Pero en la oración, el Espíritu trae a memoria muchas cosas. Los errores que se cometió. Tal vez el tono de voz que hemos levantado en el día. El Espíritu trae todo y nos redarguye. Y entonces cuando reconocemos delante de Dios, hay convicción del alma, del Espíritu. Y hay un gozo en nuestra alma. Y entonces nadie, hermano, por eso la Biblia dice, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro, pero nadie tendrá un corazón alegre si no ora. En la vida cristiana todo se resume en la oración. Y esto me llamó la atención mucho a mí, como que la oración está ligada al gozo. Gloria a Dios. Y entonces dice aquí el apóstol Juan en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Dice Juan, el Jesús que los religiosos hablan no es nuestro invento. Aquel fue manifestada y lo hemos visto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Judas, los hemos visto. Gloria a Dios. Y no solo nosotros, cuando el Padre habló en el bautismo, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, eso fue evidencia
audible y ocular, ¿verdad? O audible para mucha gente que estaba presente en el bautismo de Jesús. Una evidencia que mucha gente escuchó. Y eso es innegable. Y eso no es invento, eso no es cuento. Esa fue manifestada. El Jesús que hablamos nosotros es real. Ese no es cuento. Ese no es invento de remanente. Ese no es invento de los pastores. Eso no es invento de algún ateo. No. Eso es una realidad. Es real la existencia de nuestro Dios. Por eso los primeros apóstoles y la primera iglesia, ¿verdad?, entregaron sus vidas por Jesucristo, porque era real su existencia. Porque nadie podía morir por alguien que no existe. Usted puede morir por alguien que no existe. No. Usted dice, yo doy la vida por mi hijo, pero si usted no tiene su hijo, no dice nada. Entonces, la gente en esta época dio la vida por Jesús, porque Él era real. Entonces, esa vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Claro, como la gente de esta época decía, entonces, si Él no es real, ¿quién me da la vida eterna a mí? Dice Juan, corrigiendo esa doctrina rara, no, en Él está la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios. Y se nos manifestó. Gloria a Dios. ¿Y cómo sabían esta gente? Porque Jesús obviamente que hablaba. Jesús hablaba, Juan 15:7. Gloria a Dios. Solo algunos pasajes. Juan 15:7. Dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Esto qué es? Esto es una enseñanza de Jesús. Entonces hay evidencia de que Él habló. Y por eso Juan dice, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, de esos hablamos. Aleluya. Por eso es muy importante que como creyentes escuchar la palabra de Dios, ya que también la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no ponemos atención a lo que el pastor nos enseña en el templo, ¿cómo podemos llevar el mensaje fresco a los demás? Aleluya. Ya nosotros en el Perú con la iglesia y muchos ya lo hablamos acerca del pastor Gustavo Chay, acerca de que él golpea mucho a los, ¿verdad?, los dormilones. Y dice, qué bueno, decimos por el pastor, que agarra a todos los dormilones. Siempre reprende, ¿verdad? Y tiene mucha razón el pastor. Bastante. ¿Por qué? Porque si uno viene al templo a alimentarse de la palabra, pero si se queda dormido, ¿qué va a escuchar? Hermano, usted hoy, ¿qué oyó en el templo? ¿Qué escuchó en el templo? ¿Qué fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué va a decir usted? Pero si usted ha escuchado el mensaje de principio a fin, puede estar listo y preparado con ese pan fresco, aunque se encuentre con alguien, aunque sea con el diablo usted, por ahí en la esquina, con quien sea, con el brujo, lo que sea, tiene palabra fresca. Tiene palabra para entregar a alguien, al necesitado. Por eso es importante oír la palabra de Dios y no dormirnos. Y algunos lo que salen es con una revelación rara de los templos, con raras revelaciones, porque vinieron y se durmieron. Terrible. Pero acá está una evidencia de que Jesús predicó y enseñó. Y el 15:11 dice, estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hablando de la vid verdadera. Gloria a Dios. Porque Israel se creía la vid verdadera. Pero muchas veces el Señor lo había dicho que Israel era la vid silvestre porque no daba fruto, siempre se corrompía.
Cuando Jesucristo vino a la tierra, literalmente, pues, simbólicamente hablando, Él representa la vid y Él fue plantado en la tierra. ¿Ah? Porque la vid no se pone en los aires, sino en la tierra. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, literalmente fue plantado en la tierra. Y Él dijo, yo soy la vid verdadera. Ahora, no son estos los verdaderos, yo soy la verdad y la vida. Y la gente, ¿y quién es este? La vid verdadera. Gloria a Dios. Y así Él le enseñaba a sus discípulos y a mucha gente. Y entonces esas enseñanzas el apóstol Juan lo tenía fresco en la mente. Y entonces él dice, ¿cómo es posible que a farsantes enseñando malas doctrinas? No es posible, tengo que escribir una carta para corregir a esos falsos y para reservar la doctrina correcta y para mantener la lealtad del pueblo hacia Jesucristo. No es posible. Y yo entiendo también, así como el apóstol Juan se levantó para escribir esta carta, hoy muchos en este remanente, o todos en realidad, los pastores nos hemos levantado para poder decirle a la gente, oiga, ¿cómo es posible que no hay, el ayuno no es bíblico? Algunos dicen, ya Dios hizo todo en la cruz. Él murió en la cruz, ya no ayunemos, ya no vigilemos. No. Pero si lo que hemos visto desde que nos hemos convertido es que Dios nos llevó a la oración, ¿cómo podemos callar esas cosas? ¿Cómo podemos quedarnos callados ante tanto ataque del diablo? Ante tanto ataque del infierno. ¿Cómo podemos quedarnos callados ante tanto vituperios y menosprecios de gente? ¿Verdad? ¿Cuánta gente está vituperando hoy el evangelio? Y mucha gente nos pone solo en un mismo lugar, creyendo que todos somos iguales. Son terribles. Hay que explicarle hoy a la gente las diferencias que tenemos con muchas denominaciones. Expliquémosle. Y ese valor y coraje debe nacer, ¿verdad?, de nosotros, pero cuando estamos metidos en la oración. Porque si no hay oración y si no hay búsqueda, vamos a ser puros cobardes. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Entonces, aquella vida fue manifestada. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice, les hablo de aquel Jesús que yo vi a ustedes. ¿Para qué? Para que tanto ustedes, iglesia, y tanto yo, dice Juan, tengamos comunión. Porque ¿cómo es posible que va a haber comunión si dentro de la iglesia algunos creían que Jesús pues era un invento, algunos creían que él era verdad? ¿Cómo iba a haber comunión? Juan dice, entonces, usted y yo no tenemos comunión. Digamos que el pastor predica la palabra, usted está en contra de la palabra, no va a haber comunión. Si a los líderes les gusta el ayuno y a usted no le gusta el ayuno, no hay comunión. Dice Juan, esta carta lo escribo para eso, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, el líder va a hablar de comunión cuando conoce comunión con el Padre. Con eso es verdaderamente. Porque a lo que uno no ama, no enseña o no manifiesta a los demás. Si no hay comunión con Dios, nunca habrá comunión entre nosotros. Juan dice, yo quiero, iglesia, que tengas comunión conmigo y tengas una sola doctrina y tengamos una sola doctrina, tengamos una sola visión, tengamos un solo propósito, bíblicamente hablando. Y dice, pero esa comunión se completa con el Padre y con el Hijo Jesucristo. En otras palabras, cuando la gente cree en solo la existencia del Padre y no cree en el Hijo, aquel es un falso y no tiene comunión con Dios.
Y cuando alguien cree en solo Jesús y no ni en el Padre ni en el Espíritu, ese no tiene comunión con Dios. Porque dice, el comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, de alguna manera, si alguien niega la existencia del Padre, la existencia del Hijo y la existencia del Espíritu Santo, esa gente no tiene comunión. Entonces Juan dice, ¿cómo es posible que muchos se fueron? Si esa gente no tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces ¿de qué comunión va a hablar? ¿De qué armonía va a hablar? ¿De qué unidad va a hablar? No se puede. En cambio acá hablamos de unidad porque tenemos una sola doctrina que está en la palabra. Lo que enseñamos no nos inventamos, porque está escrito acá en la palabra. Y si hablamos de las experiencias que hemos vivido, es porque hay actualmente la experiencia de Dios. Hay manifestación de Dios. Porque yo no voy a llevar allá al Perú algo que no he visto en esta semana. Voy a llevar lo que he visto. Las hermanas del Perú van a contar lo que han visto. Gloria a Dios. Aleluya. Y no creo que mi hermana se ofenda. Acá hay uno que vino y dijo, pastor, acá sí realmente está Dios. Porque acá tengo una hermana que es la primera vez que es remanente, porque allá en Perú no fue todavía ella. Me dijo, la hermana, ¿puede ir mi hermana? Y yo dije, claro que sí, puede ir, para mí no hay ningún problema. Yo no le voy a impedir a la gente que quiere ir, bueno. Y me dijo, pastor, realmente acá está Dios. Y ya me dijo la hermana, y pastor, ¿qué hacemos allá? Pastor, vamos a buscar hoteles para ahí ponerle a los hermanos que vienen de Guatemala. Y ya está la hermana ya emocionada, porque vio la presencia de Dios acá, y me gozo por eso. Ahora, ¿por qué? Porque la gente habla de nosotros lo que no sabe, habla lo que no ve, habla lo que no ha sentido entre nosotros, habla porque no sabe qué hay entre nosotros y hablan mentiras. ¿Sabes quiénes van a hablar con propiedad de esto? Lo que hoy vivimos somos nosotros, los que estamos adentro. Sabemos lo que Dios está con nosotros. Sabemos que Él se ha manifestado en gran manera y sabemos que lo seguirá haciendo. Pero hay mucha gente que se lo da de conocedor del remanente del principio a fin y dice que ellos son del diablo, que ellos no son de Dios. Estaba viendo un comentario raro en la transmisión del pastor Fausto que decían, despectivamente comentándolo, hermano, terrible. Terrible. ¿Cómo es posible que la gente hable mentiras? Que decía, este es un pecador, no sé qué cosas más. Terrible. Son inventos del diablo. Y entonces hay gente que, hermano, hay gente que hoy se enriquece haciendo videos cortos, ¿verdad? Videos pequeños. Y la gente se dedica mucho a eso. Y no estamos llamados nosotros a eso. Gloria a Dios. Yo estoy seguro que si el pastor Álvaro usara videos cortos para defenderse, mandando el mensaje al enemigo, yo creo que Dios no le iba a respaldar. Pero solo espero en Dios. Eso es correcto, hermano. No está, porque cuánta gente nos ofende a nosotros. Porque a mí me han hecho muchos videos. Videos de 3 minutos, videos de 4 minutos. Lo que yo predicaba, cortaban las predicaciones y tergiversaban todo lo que yo decía en el video original y lo publicaban. Y de cuánta cosa, hermano. Pero me enviaban el link, pastor, mire esto, lo otro. Hasta que dije a los hermanos, ya no me envíen esas cosas, porque esas cosas no me edifican. Deja que el diablo se revuelque allá en un rincón, ¿verdad? Entonces, imagínense. Pero en este caso, cuando el apóstol Juan escribió esta carta, no escribió esta carta pues para hacer o frente con odio, con envidia. No, el celo de este hombre era por la verdad de Dios. El celo de este hombre era para mantener la doctrina de la palabra de Dios y de creer que Jesucristo es el Señor, Él es Dios. Y dice el apóstol Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, le escribimos ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cómo es que se va a cumplir el gozo?
sabiendo que el pueblo está siguiendo un Dios verdadero. Porque la mente de muchos cristianos de esta época fueron muchos aclarados por esta carta. Y cuando la gente realmente tuvo ese encuentro con Dios y leyendo esta carta, estudiando esta carta, muchas de las iglesias primitivas entonces dijeron: no, el docetismo no nos va a llevar a nada bueno. Juan tiene razón. ¿Y por qué, Julián? ¿Y por qué? No, porque el apóstol es testigo ocular de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque él lo saludó. Él lo abrazó. Con él comió, oró, caminó, predicó, evangelizó. Con él estaba Juan. Y entonces él está hablando la verdad. Dijeron muchos cristianos de esta época. Aleluya. ¿Y cuánta gente hoy nos inventa cosas raras de entre nosotros? ¿Cuánta gente nos inventó cosas raras de nuestro pastor? Él es así y así y allá, ¿verdad? Y lo digo una cosa tal vez que ustedes no sabían en realidad. Gloria a Dios. ¿Sabes qué dijo alguna ocasión cuando me tuve que enfrentar y renunciar en realidad? ¿Sabe qué me dijo? Nos hemos reunido unos 2000 pastores, porque aquel que usted dice seguir, ese cayó en adulterio. Y se fue con una menor de la iglesia. Eso ya la Junta Internacional desde aquel entonces nos ha comentado una reunión de 2000 pastores. Ya todos sabemos que es un adúltero. Esa cosa no sabían, ¿verdad? Era duro. Pero un mes antes de que iniciara Remanente, un mes antes, esa noticia ya corrió. Alguien me dijo: mira, Julano, ven para acá. Sí. ¿Sabías que el pastor, tu favorito, el pastor? ¿Quién? Ya sabe, tu pastor favorito, me decía, porque yo escuchaba la predica del pastor. Cayó en pecado y se fue de la iglesia. Entonces, hermano, yo en la noche fui a la casa y entré, aquel entonces, ¿verdad? El canal, nombre de aquel canal, y entré para ver. Y jueves de enseñanza, el pastor estaba en vivo y en directo. Luego el domingo salí en vivo y en directo. Y le dije: Julano, usted me ha mentido. No, debe ser grabado porque él ya se fue. Robándose a esa jovencita de la iglesia, se fue. Entonces ese cuento lo habían metido por todos lados. ¿Eso qué es? Una difamación, una mentira. Y todo el que miente es hijo del diablo. ¿Y cómo Dios va a ayudar así? Entonces, esas cosas son la gente que habla que no conoce. Pero los que conocemos, los que estamos adentro, sabemos quién es. Aleluya. Por eso dice aquí la gente: bueno, porque aquel Juan, aquel sí andó con Jesús. A él sí le podemos creer. En cambio estos docetistas, esos ni creen nada. Esos son puros inventos de ellos. Por eso creámosle a la gente que anda con Dios. Creámosle a la gente que tenga convicción de la palabra, de la sana doctrina. Creámosle a la gente que tiene la unción de Dios, la autoridad de Dios. A la gente que se consagra, a la gente que busca, a pastores que aman la palabra, que aman a Dios. No le crea a cualquier charlatán, a cualquier farsante. Amada iglesia, créale a Dios. Crea la palabra. No anda creyendo el libro de ahí de los mormones. No anda creyendo esos libros de ahí. Algunos medias Biblia, digo, ¿verdad? Porque no son completas. Algunas traducciones. Ya usted sabe de qué religiones. Muchas mentiras ahí. No la cree esas cosas. Porque esas Biblias niegan la deidad de Jesucristo. Esto no. Es Dios. Entonces, esta cosa lo escribo. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en este sentido, la plenitud de gozo llega cuando usted entiende a quién sirve. La plenitud del gozo del creyente, y fíjese eso, la plenitud del gozo en el creyente. Porque si el creyente dice: yo creo en Dios, solo cree, no tiene convicción, porque hasta el diablo cree en Dios, dice, y tiembla. Los mundanos creen en Dios, pero no hay esa conexión.
y nunca tendrán plenitud de gozo. Pues, usted ha visto, los religiosos estaban gozosos de cargar su yeso en estas semanas, pero no tienen gozo. No hay plenitud real, no hay gozo real, no hay una alegría real. Ahora están en pura amarguras, seguramente. Entonces, cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, esa relación íntima con el Señor, entonces el gozo es cumplido. ¿Por qué es cumplido? O en otras palabras, hay otras traducciones que dice el gozo se ha completado. ¿Cómo sé que mi gozo se ha completado? Porque ahora yo sé que tengo vida eterna. ¿Sí o no? Porque como le dije hace rato, aunque acá la felicidad pues viene problemas, viene luchas, pero ¿por qué yo sé que mi gozo ya está cumplido, se completó? ¿Por qué? Porque ya tengo vida eterna. Y como ya tengo la vida eterna, mi proyección es eterna. Y yo digo, este gozo que tengo hoy, quizás a veces en parte, pero este gozo ya está completado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él ya ganó la batalla. Él venció la muerte. Él está gozoso por la eternidad. Y al reconocer la existencia de ese Jesús, entonces ahora que sé que Él es Jesús, que Él es Dios, entonces mi gozo está conectado en Jesús. Como mi gozo está conectado en Jesús, no hay nadie que me quite el gozo. Como el apóstol Pablo en la cárcel, pero estaba escribiendo gozoso la carta. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con Jesucristo. Aleluya. Y entonces ya el gozo del creyente no depende de las circunstancias. Aleluya. Cuando murió mi abuela biológica, me enteré la noticia porque vivía mucho tiempo con ella. Dije, Señor, cuando se murió, gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Sé que se fue contigo. Porque no voy a decir, no. Primero es dar gracias a Dios. ¿Sí o no? Hay que dar gracias a Dios por todo. Porque uno está gozoso y también porque está completado con Jesucristo. Porque sé que ese gozo de aquella mujer también está completo en Jesucristo. Aleluya. Entonces, como Él ganó mi felicidad, mi gozo, entonces cuando uno está en momentos difíciles, aquel Jesús, como tengo comunión con Él, se acerca. Dice, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Haya reposo en mí. Gloria a Dios. Aunque hemos estado en esta semana gozosos, el cuerpo físico de alguna manera de muchos de nosotros se ha agotado. El cansancio físico, el trajín, el cansancio, ¿verdad? Pero hay gozo. En ese momento en donde el Señor viene y dice, yo estoy contigo. Reposa en mí, descansa en mí. Mientras tanto, la gente de esta época que negaba, ¿en quién iban a encontrar reposo? ¿En quién iban a encontrar descanso si estaban negando la existencia de Dios prácticamente? ¿Qué es Él? ¿Es un invento de aquel Juan? ¿Es un invento de los apóstoles? No, no era invento, era una realidad. Entonces, si en esta época había gente que estaba negando a Jesucristo, en este tiempo hay más. Muchas sectas, muchas religiones negando a Jesucristo como Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Aleluya. Hay religiones que creen que Dios ya no sana, que Dios ya no tiene el poder para romper la cadena. No, dices, si Él nació para ser drogadito, drogadito tiene que morir. La gente que se tiene que salvar, se va a salvar aunque nadie lo predique, dicen. No, así no es. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sigo el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Gloria a Dios. Ahora, el propósito de esta carta, cuando Juan dice, Dios es luz, para que no haya confusión dentro del pueblo, para que no haga ahí, hay esas dudas, ¿será que? Para que no haya esa confusión, dice, Dios es luz. ¿Cómo sé que estoy dentro de la verdad? ¿Cómo sé que no estoy dentro de una mentira?
Entonces dice, Dios es luz. Donde llega Dios, resplandece todo. Donde llega la luz, se va la hipocresía, se va la mentira, se va el engaño, desaparece todo eso. Y entonces entra en mí gozo y alegría, la plenitud. Y ya no hay temor. Dice Juan, del que teme no conoce a Dios todavía. ¿Ah? Porque el amor verdadero, el perfecto amor, echa fuera todo el temor. Y entonces, ¿cómo es posible que uno venga acá? ¿Esto será de Dios o no será de Dios? ¿Acaso no tiene su experiencia con Dios? Pero cuando uno, hermanos, sabe que una iglesia es verdadera, entonces entiende que esa luz que le salvó, esa luz habita en aquel lugar, habita en aquel templo. Esa luz que llegó a resplandecer su vida, dice, no, en el hermano encuentro esa luz, en la otra hermana encuentro esa misma luz. No, esto es de Dios. Aleluya. Y no hay ninguna tinieblas en él. Y entonces, en una iglesia donde se habla la verdad, no se le puede ocultar nada. Gloria a Dios. Alguien dijo en una ocasión, aquel que no está entre nosotros, porque en esta cosa hay que ser serio. Aquel dijo, bueno, oiga, lo que pasa es que en realidad yo creo que yo sí voy a ver al anticristo, me dijo. Ustedes, los dispensacionalistas, están doctrina errada y eso es del católico, doctrina católica. Yo voy a ver al anticristo y el anticristo está allá en Roma. Mira, sin darle mucha vuelta le dije, mira, Julano, usted por su camino, yo por mi camino, Dios te bendiga, adelante. No, que mira, te voy a convencer. Él no estaba dispuesto a ser convencido, eso era lo que él quería. Y él decía, esto es la única verdad que yo encontré. Y le enseño a la iglesia, no le enseño a la iglesia porque tengo temor. Si usted tiene la verdad, ¿por qué tiene temor de enseñarle? Si usted tiene la medicina, ¿por qué no entregarle al enfermo? ¿Por qué tenía miedo de enseñarle? Porque era un error doctrinal. Era una mentira. Y tenía miedo que al saber mucha gente que sabía palabra, se iba a ir. Eso era el temor. Lo dejé que ande por su propio camino. Y entonces, pero cuando llega la luz no hay confusión. Mucha gente en muchas iglesias andan confundidos. Pero cuando llega la palabra verdadera de Dios no hay confusión. Gloria a Dios. Entonces sigue el apóstol Juan hablando acerca de la comunión y dice, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.